A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Ernesto Gándara Camú para presentar a nombre propio y de la senadora Verónica Martínez Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Amparo. En el uso de la palabra, senador. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, vengo a presentar a nombre propio y de nuestra compañera y de mi compañera María Verónica Martínez Espinosa, senadora, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Amparo. El objetivo es complementar lo que ya se hizo en la reforma laboral, más certidumbre y más equidad procesal en los juicios en materia laboral. Es decir, proteger los intereses de ambas partes, por un lado del trabajador, que no tendría que esperar el trámite de procedimiento de ejecución para ver garantizada su subsistencia cuando ya obtuvo en definitiva, y por el otro lado, el patrón no se vería en riesgo de no poder recuperar esa y probables posteriores garantías en el caso de que el laudo definitivo, que no admita impugnación alguna, le sea desfavorable, tomando en consideración la protección de la subsistencia del trabajador es solo una garantía y no propiamente un pago. Dentro del juicio de amparo, como bien saben ustedes, la suspensión definitiva, la determinación judicial por la cual se ordena detener, frenar, paralizar temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve el fondo del amparo. Tiene como objeto paralizar e impedir el acto reclamado por la autoridad responsable y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño a los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama no se realice. La tutela que se otorgó a los trabajadores en materia de suspensión de los laudos que les resulten favorables se limita a que la autoridad responsable niegue parcialmente la medida precautoria para el efecto de que se ejecute el laudo por un monto equivalente al necesario para asegurar la subsistencia del trabajador y de su familia, mientras se resuelve el juicio de garantías. Normas protectoras en las que no se estimó conveniente para extender a la fijación de la caución que debe otorgar la patronal para garantizar los daños y perjuicios que pueda causarle al trabajador. Esto como consecuencia del otorgamiento de la suspensión del laudo en la parte que reste por ejecutar. La entrega hasta antes de que se dicte una sentencia de sobreseimiento o de negativa de amparo pudiera implicar la privación de propiedades o posesiones de una persona que aún no ha sido vencida en juicio, de ahí que quizás la entrega en cuestión debe esperar al dictado de la ejecutoria respectiva, puesto que con ello se protegerían los intereses de ambas partes, pues por un lado, el trabajador no tendría que esperar al trámite del procedimiento de ejecución para ver garantizada su subsistencia cuando ya obtuvo en definitiva, y por el otro, la parte patronal no se vería en riesgo de no poder recuperar esas y probables posteriores garantías en el caso de que el laudo definitivo que no admita impugnación. Es importante advertir que el noble propósito de proteger la referida subsistencia solo cubre el periodo de duración del juicio de garantías. Sin embargo, la deplorable situación económica del trabajador escapa cuando enfrenta un juicio laboral por virtud de la separación del empleo, probablemente muchas veces en forma injustificada, pues durante la tramitación del juicio laboral, que en ocasiones ha durado muchos años, sin que exista medida legal alguna que lo proteja de no subsistir durante ese periodo prolongado, que quizás sea el más lamentable respecto a las dificultades económicas que se ve obligado a sufrir. Consideramos, pues, conveniente, y en ese mismo ánimo que les comentaba al principio, y tomando en cuenta que ya hay tesis de la Corte y de tribunales en materia laboral,
poder adaptar la ley a lo mismo que hicimos en el tema de la certidumbre, en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero ahora en la Ley de Amparo. Consideramos, pues, conveniente esta reforma. Por las razones anteriormente expuestas, consideramos que se debe reformar el artículo 190 de la Ley de Amparo para quedar como sigue. Artículo 190. La autoridad responsable decidirá en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que a juicio del presidente del tribunal respectivo no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Y la adición sería que podrá garantizar mediante depósito que será entregado al actor si el amparo es negado o sobreseído. Compañeras y compañeros senadores, la certidumbre y desde luego el respeto al Estado de Derecho y al equilibrio en el tema laboral debe seguir precisándose. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Ernesto Gándara Camú. Sí, sonido en el escaño del senador Ascensión Orihuela Bárcenas. Senador Ernesto Gándara, ¿acepta la inclusión a su proyecto del senador Ascensión Orihuela? Pido a la Secretaría que tome nota de ello, con todo gusto. Túrnese, también igual con el senador Armando Neira Chávez. Tomamos nota de ello con gusto. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, segunda.